o Cowork, la principal plataforma de impulso al emprendimiento de la región de O'Higgins, que cuenta con el apoyo de Corfo y de Codelco, donde generamos actividades de formación de capacidades emprendedoras, programas de incubación de emprendimiento, y además contamos con un cowork en Rancagua, en el barrio del Tenis. Quiero partir por agradecerles que se hayan conectado esta tarde a esta segunda instancia de este ciclo de charlas de difusión. Si no vieron la primera, pueden ir a nuestro canal de YouTube a ver la primera, donde estamos difundiendo las investigaciones aplicadas a la minería en el contexto de innovación abierta que forman parte de los resultados del concurso Piensa Minería de Codelco. Pero antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, quiero darles algunas indicaciones generales. Esta charla está siendo transmitida en este momento por Facebook Live en la página de Cowork, para que sepan, y además está siendo grabada, por lo que desde mañana van a poder encontrarla en nuestro canal de YouTube y en Spotify por si quieren revivirla o compartirla con alguien. Lo que tenemos disponible hoy es la sección de preguntas y respuestas de Questions and Answers para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos hagan llegar a través de esa sección todas sus preguntas y comentarios que tengan, ya sea para Felipe o para Gianpiero, que son nuestros invitados. Y al final tendremos un espacio de tiempo para revisar esa sección y poder responder a todas sus consultas, ¿ya? En esta ocasión tenemos dos invitados, pero quiero partir por presentarles a Felipe Merino Grau. Él es abogado de la Universidad de Chile, diplomado en Derecho e Informática y magíster en Derecho y Propiedad Intelectual. Tiene más de 16 años de experiencia y actualmente se desempeña como director de Propiedad Intelectual y Contratos de la Gerencia Corporativa de Innovación de Codelco. Y hoy día nos va a contar un poco más sobre el concurso Piensa Minería y la estrategia de innovación abierta de Codelco y su nueva convocatoria para el año 2021. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Estás silenciado. Ahí sí, disculpa. Ahí Hola, ¿cómo estás? sí. Gracias. ¿Qué tal? Bien, Buenas tardes a todos gracias. y a todas. Gracias por la invitación, Andrea. De nada, gracias a ti por estar hoy día con nosotros. Oigan, bueno, yo en realidad vengo para comentarles cuál es el modelo de innovación abierta que hemos estado impulsando en Codelco y que estamos impulsando ahora desde, diría, la última parte del 2020 y el 2021, y cómo este se conecta con la iniciativa Piensa Minería. La verdad es que el modelo de innovación abierta tiene como propósito el conectar las capacidades y conocimientos que hay en el mundo en general, pero que hay disponibles en el ecosistema de innovación, en las universidades, en la academia, con los desafíos que enfrentan las compañías, en particular en el caso nuestro, con los desafíos que tiene Codelco. Ahora, muchas veces esos desafíos son de corto plazo y por lo tanto uno ahí tiende a convocar a los proveedores y a los desarrolladores de tecnología, tiende a hacer alianzas de trabajo y colaboración desde con startups a con empresas súper grandes, a veces mucho más grandes que Codelco mismo, pero también hay desafíos que son de largo plazo y desafíos en los cuales hay brechas de conocimiento en que tiene mucho sentido y es necesario conectarse con las universidades, tanto a nivel de proyectos de investigación y desarrollo, pero también convocando a los profesionales que tienen la inquietud de hacer tesis de doctorado y de profundizar campos de conocimiento que todavía están no completamente acotados y donde hay brechas. Y ahí es donde para nosotros entra de lleno Piensa Minería como una instancia en que buscamos generar conocimiento, buscamos idealmente conectarlo con la realidad de la industria y de la operación minera, pero sobre todo buscamos que tenga el nivel de sofisticación y de, si se quiere, de disruptividad que se requiere y que solo pueden entregar las universidades. Entonces yo en esa línea les quería presentar hoy día a Gianpiero Canessa, doctor, egresado de la Universidad Adolfo Ibáñez, pero también del programa Piensa Minería y con quien tuvimos la oportunidad de conocernos en Codelcotec, cuando Codelcotec llevaba esta iniciativa. Gianpiero es ingeniero civil industrial de la Universidad Adolfo Ibáñez y también es magíster en ciencias de gestión y doctorado también de la misma universidad en ingeniería industrial y investigación de operaciones, pero que hoy se va a conectar desde Estocolmo, desde Suecia,
donde está haciendo su postdoctorado en el Royal Institute of Technology de Suecia, y bueno, ahí nos va a precisar también cómo es su experiencia de vida, y no solo sobre la materia que está investigando y que está profundizando, y que en la lógica de Piensa Minería sin duda atacó un problema bien importante, que es el que esperamos que podamos profundizar hoy día y aclarar algunas de sus preguntas sobre el problema del Ultimate Pit con aversión al riesgo, que es muy funcional a la planificación minera en Open Pit, en rajo abierto. Entonces, sin más, Andrea, a menos que tú me digas otra cosa, y con todas las ganas de estar acá y bueno, ahí con mucha atención a la exposición que nos va a hacer Gian Piero y a las preguntas que salgan, ¿cierto?, durante nuestra sesión, los dejo con el doctor, con el postdoctor. Bienvenido, Gian Piero. Ahí está, ¿se escucha bien? Sí, te escuchamos. Perfecto. Primero quiero agradecer enormemente esa introducción. Creo que hay mucho laurel ahí que no merezco, pero se agradece de todas formas. Y antes de comenzar con la presentación, quiero tomarme un par de minutos, si es posible, para poder agradecer la iniciativa Piensa Minería, que tuve la enorme suerte de participar el año 2018 y ser parte de los finalistas de la beca de doctorado. Especialmente porque nosotros teníamos un sueño, por así decirlo, teníamos un tema que nos parecía interesante, que nos parecía distinto, nos parecía un poco, por así decirlo, innovador respecto a lo que clásicamente se estaba haciendo en la investigación clásica de minería. Y nosotros desde un punto de vista súper naïf, totalmente inocente, porque yo no tenía background en minería y siempre fue un tema que nos pareció sumamente interesante. Aprovecho de agradecer todo lo que nos ha enseñado el profesor y doctor Eduardo Moreno, que en la Universidad Adolfo Ibáñez también ha desarrollado mucho respecto a minería, y fue uno de los principales impulsores junto a mi tutor de tesis, Bernardo Pagnochelli, quien dijeron, ¿por qué no vemos esto? Y justo se abrió esta posibilidad de postular a la beca Piensa Minería, y la verdad las cosas que no solamente ganarlo significó poder terminar mi doctorado, sino que además durante el periodo que yo tuve en que estuve bajo el ala de Codelco, se me abrieron todas las puertas. O sea, pude trabajar en las mismas oficinas de Codelcotec, cosa que yo necesitaba. Siempre estaba a la disposición de ayudarme, e incluso se me dio la oportunidad de ir a Estados Unidos a presentar esto a uno de los congresos más grandes de investigación de operaciones que existe en el mundo, que es Informs, que fue el año 2018 también. Así que antes de comenzar quería justamente por lo menos agradecer a todo el equipo de Codelcotec, que simplemente siempre fueron un 7 conmigo. Así que sin más, me gustaría compartirles mi pantalla. Acabo de darme cuenta, ojalá no me quieran acribillar, pero me acabo de dar cuenta que tengo la presentación completamente en inglés, pero haré todo lo posible por traducir todo lo necesario. Espero que no sea un problema, pero ahora me acabo de dar cuenta. Estoy muy acostumbrado a hablar en inglés justamente por donde estoy viviendo en estos momentos, donde la verdad es que aprender sueco no es necesario. Lo voy a ser súper sincero, hemos podido vivir sin ningún problema hablando 100% inglés. Tranquilo, tú nos vas hablando en español y ahí vamos a entender. Por supuesto. Perfecto la presentación. Muchas gracias. Entonces, el nombre Ultimate Pit que aparece en el título debiese ya tocar fibra a mucha gente, porque es uno de los primeros problemas que se modelaron frente a lo que es el contexto de minería dentro de la investigación de operaciones, ¿no es cierto? Y si bien, como les mencionaba, mi background y el de mi tutor no es exactamente en minería, sino que es justamente el profesor Eduardo Moreno que nos entregó todo en nuestras manos respecto a lo que significa trabajar en la minería, fue desde nuestro punto de vista, desde nuestra motivación de optimizadores bajo incertidumbre, que quisimos entregar este proyecto donde la palabra aversión al riesgo es justamente lo nuevo, lo distinto. Entonces, en la presentación me gustaría introducir el tema. Yo sé que probablemente el pit final, el Ultimate Pit, es algo que ya se conoce
a lo largo de la minería, pero aún así me gustaría mostrarlo desde mi punto de vista, desde el punto de vista del optimizador, ¿no es cierto? Y mostrarles qué fueron los cambios que nosotros propusimos, qué fueron las conclusiones y obviamente los resultados bajo ciertos experimentos que nosotros realizamos, y naturalmente algunas de esas conclusiones que obtuvimos de manera general, ¿no es cierto? Entonces, como introducción, la idea del PIT final, el objetivo del Ultimate PIT, es poder saber cuánto mineral nosotros queremos sacar de un terreno que estemos estudiando, ¿cierto? La idea, o por lo menos lo que nosotros conocemos de este modelo, es tratar de entender, a partir de sondeos que se hace en terreno, es poder tener una idea, una especie de mapa de calor respecto a dónde están los posibles yacimientos de mineral que estén debajo de la tierra, ¿ya? Y a partir de eso, hacer un modelamiento de todo este terreno mediante... existen varios estilos, por si acaso, pero nosotros nos centramos en estilos donde dividimos el terreno en mini bloques, ¿no es cierto?, en un cierto volumen fijo, y a partir de eso nosotros lo podemos modelar de manera matemática, mediante posicionamiento de dónde está ese bloque, cuánto sería el valor de lo que nosotros pensamos que hay de mineral ahí, y a partir de eso poder saber, ok, si yo tuviese todos los recursos posibles, ¿cuánto sería lo que finalmente nosotros decidimos sacar de él? ¿No? Entonces, si bien estamos viendo el mapa completo, lo que a nosotros nos interesa es saber, ok, cuánto es el mineral que está acá, y como les había mencionado, asumiendo que no hay ningún tipo de restricción, tratar de ver, ok, cuánto de este material nosotros que realmente nos gustaría sacar, ¿ya? Y este problema, como les mencionaba, no tiene consideraciones de tiempo. O sea, en pocas palabras es, si yo pudiese explotar la mina al 100%, hoy día es cuánto yo sacaría. Naturalmente, completamente irreal. Pero lo interesante de este resultado es que nos permite entender, ok, si el precio fuese invariante, si nosotros tuviésemos exactamente los mismos recursos tecnológicos que tenemos hoy día, a los años después que nosotros podemos desarrollar la mina, nosotros tendríamos a poder sacar o extraer solamente lo que el resultado de este modelo nos entrega. Obviamente eso es utópico, ¿no es cierto? Y lo interesante es que se han generado muchísimos modelos que ocupan este resultado, este PIT final, ¿no es cierto?, que nosotros encontramos a partir de estas consideraciones utópicas, utilizarlo como input en otro tipo de algoritmos que nos permitiría encontrar realmente cómo es que agendaríamos la explotación de esta mina, ¿ya? Dentro de el objetivo de nuestra investigación fue, ok, este es un modelo que se ocupa desde hace muchos años e interesantemente ha tomado un gran valor en el último tiempo, debido a que la tecnología que hay hoy día nos ha permitido poder resolver este problema a optimalidad, incluso resolviendo problemas con muchísimas variables, muchísimas restricciones. No estoy hablando de 1000 o cientos, estoy hablando de millones de posibilidades que puedan ocurrir. Entonces, a partir de todas estas consideraciones que la investigación de la persona que yo mencioné, que es el doctor Moreno, que ha desarrollado yo creo que por lo menos los últimos 10 años, una de esas cosas que él nos dijo que nosotros podíamos revisar en conjunto era, pero ¿qué pasa cuando no solamente estoy tratando de hacer agendamientos frente a fluctuaciones del precio? ¿Qué pasa si yo tengo incertidumbre frente a lo que ocurre en el mineral que yo estoy estipulando existe en el terreno? ¿Ya? Este mapa de calor que les mencionaba a partir de los sondeos es, ¿qué pasa si ahora este mapa de calor tuviese una segunda dimensión en donde hay una cierta probabilidad de cuánto mineral yo realmente voy a tener? Por ahora, el modelo que está clásico en la literatura no tiene en cuenta este tipo de consideraciones, ¿ya? Entonces esto es una idea más o menos para que se entienda respecto a cómo se está modelando la mina. Como les mencionaba, nosotros subdividimos el terreno en estos cubículos fijos de volumen, ¿no es cierto?, que podría ser, por así decirlo, 1 metro cúbico, y
dentro de las necesarias estipulaciones que tenemos para poder resolver este modelo, nosotros tenemos que tener en cuenta que si quiero retirar, por ejemplo, este bloque, yo necesito ver cuáles son las restricciones que tengo respecto a el ángulo de talud que se conoce, que es justamente el ángulo que permite saber cuánto mineral tengo, o cuántos de estos bloques tengo que sacar hacia arriba, ¿no es cierto?, si quiero explotar aquí abajo, para evitar que la mina colapse en sí misma, y un montón de otras consideraciones que son ya del estilo geofísico. Nosotros, como investigadores de operación, creo que nos podemos decir que nos aprovechamos un poco de los hombros de verdaderos gigantes que han logrado hacer investigación respecto a justamente la geofísica que hay detrás, de cómo obtener esas restricciones, esos ángulos de talud, etc. Nosotros vamos a asumir que ese estudio ya fue realizado por terceros. Nosotros nos vamos a preocupar de que acá está tu mina, acá está tu terreno ya transformado en esta secuencia de bloques, y acá están las restricciones que tú necesitas. Si quieres sacar el bloque particular que está aquí, necesitas sacar todo esto hacia arriba. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros llamamos como el caso determinístico es aquel caso en donde la incertidumbre no existe. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, el precio está fijo, y la ley que tiene cada uno de estos bloques, o sea, el porcentaje en peso que tiene cada uno de esos bloques respecto a cuánto de eso es mineral frente al total, ¿cierto? Todo eso está dado, está fijo y nadie lo mueve. Y gracias a ese modelo bien particular del caso del pit final, autores famosísimos, que son Lerch y Grossman, el año 65, lograron resolver este problema de optimización a optimalidad, representando el problema como este modelo de bloques, y utilizando una técnica de grafos. Lo que realmente importa no tanto si la representación como grafo propiamente tal, sino que lo interesante de los resultados que tuvieron ellos es que podían resolver el problema sin necesidad de forzar la integralidad de la solución. ¿Por qué integralidad? Porque nuestra decisión es saco o no saco el bloque en particular. Y tengo que tomar esa decisión millones de veces dependiendo de cuántos bloques yo tengo en la mina, ¿no es cierto? Entonces, el solo hecho de tener que considerar esa decisión como binaria significa que es una decisión que yo voy a tener que tomar como entera, como algo discreto. Y eso ya complica enormemente el poder solucionar el problema. Ya formularlo es posible, pero solucionarlo, ese es el segundo objetivo, que puede transformarse en una complicación enorme. ¿Ya? Y aquí hay otros papers que estamos mencionando acá, de distintas formas que nosotros podemos representar este problema y resolver la optimalidad. Por lo tanto, el caso determinista, honestamente, al día de hoy, no es exactamente, podríamos decirlo, como un caso interesante a investigar respecto a, ok, ¿cuánto podemos mejorar? Debido a que ya hay harto trabajo de investigación por gente muchísimo más capaz que yo respecto a innovaciones o respecto a algoritmos que se pueden ocupar para resolver este problema a optimalidad. Pero lo interesante está en qué pasa cuando nos empezamos a fijar y romper estas suposiciones de, ok, no existe incertidumbre, pero nosotros podríamos hablar de incertidumbre respecto a la maquinaria, respecto a cómo va mejorando la tecnología, ¿no es cierto?, respecto a la misma mano de obra, respecto a la ley del bloque, como les mencionaba, ¿no es cierto?, respecto a las condiciones de clima, si es que eso pueda afectar de alguna manera la física dentro de la mina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de consideraciones de incertidumbre que nosotros no estamos tomando en cuenta, y aquí es donde en la literatura nos dimos cuenta que hay un enorme gap. Dentro de lo poco que había, pudimos rescatar más o menos 3 papers que nosotros consideramos realmente interesantes. Uno de los papers, podríamos decir, que se transformó en un cornerstone, en una piedra angular para nuestro trabajo, es justamente el trabajo presentado por Mascot y Cagón en el año 2013, donde ellos ocupan incertidumbre en la ley de cada uno de estos bloques, y ellos quieren maximizar la esperanza digamos, del beneficio futuro. Y ellos pudieron también probar dentro de su investigación que podían seguir resolviendo el problema como si fuese un problema determinista, y también resolver la optimalidad sin tener que tener de nuevo el problema de la integralidad dentro de la solución. Y
autores justamente chilenos, como es Daniel Espinosa, junto al doctor Moreno, etc., y otros autores, el año 2013 también, hicieron exactamente el mismo trabajo, entre comillas, no exactamente, quizás me puedan matar si digo eso, pero me refiero a que hicieron un trabajo muy similar, pero a diferencia de lo que hicieron Mascon y Cagón, fue, en vez de pensar en la esperanza futura de los beneficios, que eso podríamos decir que es un riesgo, se llama riesgo neutro, en el sentido que a mí solamente me interesa la cantidad de cuánto yo ganaría en futuro en promedio. Pero ¿qué pasa si yo tuviese en cuenta la variabilidad, por ejemplo? Me gustaría que los resultados de una inversión tan importante como trabajar en una mina y explotarla, sea, ojalá, la variabilidad lo menor posible, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Cierto? Podría ser parte digamos, de los criterios del tomador de decisiones. Y justamente los autores de este trabajo de Espinosa et al. Quisieron ver qué pasa si yo tomo una medida de riesgo tan conocida como es el valor en riesgo condicional, el Conditional Value Risk, o CVAR, que se ocupa mucho en el mundo de las finanzas. Y esta medida de riesgo es sumamente simple. Lo que hace es, yo me fijo un límite de cuánto es lo que yo consideraría una pérdida, y a mí me gustaría minimizar esa pérdida. ¿Ya? Y tiene un cambio de paradigma bastante interesante frente a simplemente maximizar la esperanza, que nada nos dice que podamos perder dinero o no, ¿cierto? Y hay otro paper del Castillo y Dimitrakopoulos, que son, digamos, ya gente de la minería pura, que también tienen un trabajo que se realizó para poder, digamos, tratar de atacar el mismo problema, pero mediante un punto de vista muchísimo más minero. Entonces, al ver que estos eran los tres papers que nos parecieron muy interesantes, pero no respondían exactamente a la pregunta que nosotros queríamos hacer, fue que nosotros decimos, mira, este problema parece que tiene espacio. Parece que justamente el proyecto Piensa en Minería también pensó lo mismo, lo cual lo agradecemos hasta el día de hoy. Y lo que nosotros queríamos ver era estudiar justamente el problema del pit final bajo incertidumbre, pero mediante el paradigma de tomar una aversión al riesgo. Y tratar de ver, y aquí está la diferencia, en vez de fijar la medida de riesgo, porque hay varias, dentro de la literatura matemática ustedes pueden tener varias medidas de riesgo a utilizar para poder transformar algo tan difícil, tan subjetivo como es el riesgo. Hasta el día de hoy me cuesta poder dar una definición de lo que significa riesgo. Cada uno puede tener una definición completamente distinta, pero existen formas de poder transformar eso en un número. ¿Qué medida de todas estas que conocemos, ya sea el CVAR, el VAR, la medida antrópica, etcétera, es la que debiese ser interesante o debiese ser la adecuada para la minería? Entonces, de nuevo, el cambio de paradigma acá es que nosotros estamos haciendo esa pregunta, no simplemente cómo resolver el problema. Queremos encontrar la medida de riesgo que nos pareciera la más adecuada o la manera más natural para poder resolver este problema. ¿Ya? De hecho, acá estoy nombrando algo muy importante, que son los famosos pit anidados. Quizás me adelanté un poco en la charla acá. En el sentido de que uno de los resultados más importantes del pit final no es simplemente cuánto es el material que yo sacaría. Lo que usualmente se hace es que lo que hago yo al resolver ese problema, voy multiplicando el precio por factores que van desde el 1 hasta el 0. Por ejemplo, ¿qué pasaría, cómo quedaría la mina si yo tuviese que resolverlo solamente ocupando la mitad de precio? Entonces, lo lógico daría es que si yo saco un conjunto de material utilizando el precio actual y después ocupo la mitad de precio, yo debiese encontrarme con un conjunto menor de material que yo tengo que extraer de la mina. ¿Qué pasa si en vez de usar el precio simplemente multiplicando por un factor, yo pensara en la medida de riesgo como el generador de estos pit anidados? Ese fue también uno de los objetivos que nosotros teníamos. Y fue una de las cosas que el mismo doctor Moreno nos insistía, que esto es sumamente interesante, porque solamente hasta ahora, por lo menos lo que nosotros estábamos viendo en ese momento, había solamente este método de multiplicar el precio por un factor. Y yo sé que puede sonar un poco perogrullo, pero el tercer punto más importante de poder hacer este estudio es que podamos resolver el problema, porque podríamos formular algo precioso, podríamos formular un problema que es, le sacamos una foto y lo encontramos, hemos logrado encontrar, esto está para el premio Nobel, pero ¿de qué me sirve si no lo puedo aplicar? Yo soy ingeniero civil industrial, yo no me quiero quedar solamente en la teoría. Ese era uno de los puntos de vista que también nos pusimos como objetivo. Entonces,
Lo que voy a hacer ahora es mostrarles un poco la matemática de cómo es que nosotros podemos representar todos estos problemas que yo les mencionaba como un modelo propiamente en lenguaje matemático. Yo sé que puede asustar un poco para la gente que no es del mundo matemático, pero voy a hacer lo posible por demostrarles que en verdad no estoy hablando en un idioma que no sea el español. Un segundito que estoy tomando un cafecito. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer primero es declarar ciertas cosas que nosotros vamos a tomar como parámetros, o, en otras palabras, variables exógenas. Son cosas que me las dieron y yo no tengo ningún control sobre ellas. Por ejemplo, cómo está configurado el mapa, ¿no es cierto?, que les mencionaba, de cómo están los bloques y cómo están ubicados. Y yo voy a dejar que esta letra mayúscula, B, indique cuántos de estos bloques existen en mi estudio. Nada más. Es como, oye, desde la primera capa tenemos bloque 1, 2, 3, 4, sucesivamente, después bajamos una capa, 1, 2, 3, etc. Entonces yo tengo todos esos bloques identificados y yo sé exactamente en qué posición están. Y después tengo esta segunda instrucción que yo les mencionaba, un conjunto que voy a llamar P de precedencia. O sea, si yo quiero extraer este bloque en particular, yo necesito extraer todos estos bloques para arriba. Y aquí es donde yo les mencionaba que simplemente nos apoyamos en hombros de gigantes, porque ellos son los que generaron estos ángulos de talud y todas las medidas de seguridad necesarias para poder trabajar y explotar ese bloque a partir de todo lo que está antes. ¿Ya? Entonces, es bien, en buen chileno, es bien patudo lo que estoy haciendo, porque yo no estoy haciendo ese estudio, pero lo hace otra persona. ¿Ya? Y yo voy a dejar que un experto lo haga, no lo hago yo. Y lo que estoy denominando aquí matemáticamente es que básicamente las precedencias son un conjunto generado por el mismo conjunto de bloques. ¿Ya? Y cada bloque va a tener un costo de extracción y va a tener un costo de procesamiento. ¿Ya? Y yo voy a tener que pagar ese costo sí o sí, dada mi decisión. Y después yo voy a poder ver si es que ese bloque fue extraído, entonces lo puedo explotar, porque hay bloques que pueden ser simplemente basura, o sea, bloques que no nos van a ayudar en nada, pero nos van a permitir encontrar estos bloques que están debajo. Y hay estos bloques que yo voy a procesar, tienen un costo obviamente, pero también tienen un retorno, ¿cierto? Que son justamente este sondeo, esta información que se nos entrega a partir de los estudios geológicos. Y ese profit que nosotros estamos hablando lo denominamos con la letra R. Y si lo necesitáramos también, están un poco atados estos dos valores, nosotros vamos a denominar con la letra G la ley de ese bloque. O sea, cuánto mineral tiene en porcentaje frente a su peso. Matemáticamente todo esto se reduce en esa expresión, que lo que está diciendo es, lo que yo quiero es minimizar los costos totales, en donde, si ustedes se fijan, los costos son positivos porque son lo que yo quiero minimizar, y todo lo que es el retorno, en otras palabras, el precio de ese mineral que estoy estudiando multiplicado por la ley, ¿no es cierto?, nos va a entregar el monto que ese bloque me aportaría si yo lo procesara. Y eso todo está atado a la decisión de procesar o no el bloque. Entonces, esta X básicamente es un 0, 1, 1. 1, procesa el bloque, 0, no. Y acá tengo la decisión de extraerlo, por eso tenemos estas letras pequeñas P y E. E de extracción, P de procesamiento. Y extraer un bloque solamente tiene un costo. ¿Sí? Y esto lo vamos a repetir para todos los bloques del estudio. Entonces, como les mencionaba, si tengo una mina enorme de 200.000, 300.000 o 1.000.000 de bloques, tengo 1.000.000 de valores en esta expresión. Entonces puede transformarse en algo que explota rápidamente. Y acá tengo todas las condiciones que yo necesito que se cumplan. Primero, si yo quiero extraer un bloque en particular, tengo que extraer sus precedencias, como les mencionaba. ¿Ya? Eso es lo que se refiere a la primera restricción, la primera condición. La segunda es, si yo quiero procesar un bloque, yo necesito haberlo extraído. No me puedo saltar ese paso lógico. Y finalmente, lo único que estoy forzando es que estas variables sean binarias. La decisión 0, no hago nada con ese bloque, no lo extraigo o lo proceso, dependiendo de qué estoy hablando, 1, lo hago. Y uno de los resultados interesantes de todos los algoritmos que les mencioné en un principio, en el caso determinista, porque este es el caso determinista, es que esta integralidad que está acá puede ser relajada y resolver este problema y obtener la misma solución si yo lo tuviese que forzar. Puede sonar como, ok, ¿qué aporte tiene eso? Pero en optimización es un mundo de diferencia resolver un problema con estas variables que son 0, 1 continuas, ¿no es cierto? Que pueden tomar cualquier valor entre ellos, o variables que se esfuerzan 0 y 1.
Y lo interesante es que ellos pudieron probar que la solución de este problema siempre va a estar o 0 o 1 en cada uno de estos bloques. ¿Sí? Entonces esta es la formulación del caso determinista. Nosotros le quisimos dar un twist porque queremos hablar del caso de incertidumbre, ¿no es cierto? Ahora, dentro de todas las fuentes de incertidumbre que mencioné en un principio, hace un par de slides, nosotros no podíamos tomar en cuenta todas, era imposible. Y nos centramos en la que nosotros creíamos, y también conversando con mucha gente, expertos en este tema, ¿no es cierto? Nos dijeron, preocúpense de la ley del cobre, o sea, atacar lo que está pasando acá, en la ley de cada uno de estos bloques. Entonces, para yo poder hacer eso, yo necesito modificar un poquito este modelo, para que, ojalá, tomar en cuenta que estas dos decisiones que yo estoy tomando en estos momentos, una esté condicionada a la otra. ¿Sí? Entonces, recordemos, tenemos dos decisiones, extraer y procesar. Y lo que nosotros estamos haciendo acá es dividir esta decisión, de nuevo, en estas dos decisiones que les mencionaba, excepto que en una primera instancia yo decido si extraigo o no el bloque, y en la segunda instancia si lo proceso. El tema es que la decisión de procesamiento va a estar atado a cómo es que esa ley del bloque se distribuye, esa ley del bloque se comporta. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bloque que tiene 50% de tener 100% de mineral y 50% de tener 0% de mineral, ¿cierto? O sea, 50-50, o es una pepita de oro o es básicamente una roca. Entonces, en la posibilidad que ese bloque sea una pepita de oro, la proceso. Y si es basura, no la proceso. Entonces, ahora la decisión de procesar está atada al resultado de qué es lo que ocurre con la variable aleatoria, con la variable de ley. Lo interesante de eso es que la variable de extracción no está atada a eso. Y eso es lo que nosotros queremos minimizar. Queremos ahora que la extracción es básicamente la variable más importante para nosotros, y después, una vez extraído ese bloque, es proceso o no proceso, porque voy a saber cuál es la ley del bloque. Entonces yo al modelo ahora le estoy entregando esa información extra. Estoy diciendo, mira, acá están las posibles leyes de este bloque. Por favor, hazlo lo que mejor puedas. ¿No es cierto? Y esta evaluación de procesamiento nosotros la hacemos pasar por esta llamada medida de riesgo. Si ustedes quieren volver al caso original, cambien esto por la esperanza, cambien esto por el promedio. Y tienen exactamente el mismo resultado que tiene Mascot y Caron. Y lo que nosotros queríamos hacer era justamente entregar una mejora frente a eso. ¿Qué pasa si usamos otra medida de riesgo? Entonces, aquí es donde vienen las preguntas que nosotros nos hicimos como investigadores, porque hasta ahora le he presentado todo esto, ya está en la literatura hace 50 y tantos años. ¿Qué queremos de esta medida de riesgo? Y si es que la coherencia es algo importante en este problema. ¿Por qué coherencia? Porque dentro del mundo de las medidas de riesgo están las famosas medidas de riesgo que son las coherentes, que vienen a partir del mundo financiero, de nuevamente, de ciertas condiciones que yo le voy a pedir a una medida de riesgo que tienen que ver netamente con cómo se comporta, por ejemplo, el precio de una acción o el precio de un índice, etc. Y muchas veces se ocupa, por ejemplo, en el paper de Espinosa et al., ellos ocuparon la CEBAR, que es una medida de riesgo coherente, y la ocuparon justamente porque es coherente. ¿Es realmente la coherencia algo importante para nosotros en estos momentos? No lo sé, y eso justamente era una de las preguntas que nos queríamos hacer. Y dado todo esto, es tratar de encontrar qué es relevante dentro de las propiedades de esta medida que sean importantes para la medida. De nuevo, bajo un punto de vista, tratar de levantar un poco el proceso y verlo desde como el balcón, como se dice. Nosotros ver el baile desde el balcón y darnos cuenta, ok, ¿qué es lo que nosotros realmente quisiéramos pedir? De nuevo, dando la salvedad que no soy experto en minería y por eso estábamos haciendo estas preguntas tan naif. Entonces, una de las primeras cosas que se nos ocurrió es este concepto de los pit anidados. Como les mencionaba, imagínense que este contorno representa todo el material que yo saco con precio completo. Y si, por ejemplo, ahora yo tratara de resolver el problema y tengo solamente el 90% del precio, entonces el resultado me dice, no, extrae este contorno que está acá nomás. Y así sucesivamente hasta que encontramos el último pit. Y eso es, como les mencionaba, algo que después se transforma en esta fase de fase banco, ¿no es cierto? En esta etapa de fase banco, donde se hacen otro tipo de algoritmos para poder resolverlo. Pero nosotros queremos encontrar una forma también de encontrar estos pit anidados, pero no usando simplemente información determinista o utilizando la esperanza, como lo hacían en estos papers que mencioné. Entonces, ¿qué nos gustaría a nosotros? Poder resolver o reproducir este resultado, pero con otra medida de riesgo, con otro paradigma. ¿Ya?
Entonces, una de las cosas que nosotros quisimos hacer era definir matemáticamente qué significa esto, y eso lo mencionamos como anidamiento de riesgo. En otras palabras, si los PIT anidados están anidados por la esperanza de los beneficios futuros, queremos obtener lo mismo mediante el anidamiento de los riesgos futuros. Y cómo yo ese riesgo lo mido. Entonces, esa era una propiedad que nosotros queríamos pedir sí o sí. Interesantemente, como les había mencionado, esta medida de riesgo es una de las más conocidas en el mundo matemático, financiero, económico, y queríamos ver si es que esta propiedad tan sencilla para poder encontrar PIT anidados se cumplía utilizando la famosa valor bajo riesgo en condicional. Interesantemente, no tienen por qué fijarse tanto en la matemática, pero lo interesante es que si nosotros quisiéramos evaluar esto en un ejemplo completamente naive, donde tengo 3 bloques y quisiera saber o evaluar cómo se dan este anidamiento de PITs utilizando esta medida de riesgo, nos damos cuenta que bajo distintos valores, entre el valor de alfa se hace más pequeño, más grande, yo soy más adverso al riesgo. Entre más pequeño se hace, más parecido se hace a la esperanza. Entonces, con una pequeña aversión al riesgo, nosotros nos damos cuenta que el mejor resultado es explota X y Z. O sea, para obtener el valor, el bloque en X, entonces tienes que sacar Z, ningún problema. Aumento un poco mi aversión al riesgo y me dice, no, ahora vamos a cambiar el PIT y ahora no va a ser X, sino que va a ser Y y Z. Lo que yo esperaría en un caso de PIT anidados es que no puedo pasar de X a Y así sin nada. Yo esperaría simplemente explotar Z, por ejemplo, o no explotar nada, como en el caso de aversión total. Entonces, al encontrar esa desconexión completa dentro de los resultados, ya nos está dando la idea, ok, el CEBAR no funciona. No podemos ocupar lo clásico. Entonces, una de las cosas necesarias que nosotros estábamos buscando era lo que en matemáticas se conoce como consistencia aditiva. En otras palabras, si el riesgo de un cierto PIT tiene un cierto valor, y este PIT, perdón, esto se refiere. Si un riesgo de un cierto PIT o un bloque, como quieran verlo, tiene un cierto valor, y ese es menor a ese PIT en un cierto, comparado con otro, ¿no es cierto? Y se cumple esta propiedad que numéricamente uno es menos riesgoso que el otro, a la hora de agregar una variable independiente a este estudio, por ejemplo, un bloque que no tiene nada que ver con el resto, yo debiera esperar que ese riesgo evaluado debiese ser exactamente el mismo en proporción, o sea, en que si este era menor, esta suma independiente tiene que ser menor. Y esta idea nace simplemente de, por ejemplo, si yo estoy tratando de estudiar qué está pasando con un clúster, un conjunto de bloques que están alejados unos a los otros, podemos pensar de que están comportándose de manera independiente. Y que lo que a mí no me gustaría es que cambiando mi nivel de riesgo, es que me diga, explota este conjunto de bloques frente a uno que está completamente lejos, y después cambia un poquito el valor y me dice, no, ahora cambia esto. Eso es lo que no quiero, porque eso significa que esos PIT no estarían alineados. Eso es lo que nos parecía interesante. Y lo bueno de haber encontrado esta conclusión es que nos ahorró un mundo de búsqueda, porque también uno de los, autor del paper, que fue Roberto Cominetti, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, y Alfredo Torrico, investigador italiano, el año 2016, ellos fueron capaces de demostrar que esta propiedad de, como por así decirlo, coherencia aditiva, ¿no es cierto?, solamente se da en una medida de riesgo, que es la medida de riesgo entrópica. Una de las cosas muy interesantes de la medida de riesgo entrópica, más allá de que el nombre puede sonar un poco exótico, es que si nosotros en un cierto valor de cómo cuantificamos el riesgo para nosotros como tomador de decisión, lo tomamos como 0, en otras palabras, riesgo neutro, obtenemos exactamente el mismo resultado que teníamos antes, en esperanza futura. Pero conforme nosotros vamos aumentando el valor de este riesgo, o sea, con cualquier valor positivo de este valor alfa, nosotros nos vamos a ocupar esta fórmula de acá, que por ahora pareciera ser, digamos, complicada, pero después vamos a ver algunas simplificaciones que hicimos para poder resolverlo. Pero lo más importante de todo este análisis fue tratar de entender que nosotros no quisimos decir, queremos usar la entrópica, se acabó, eso es el resultado. Nosotros queríamos, a partir de la lógica detrás de lo que nos parece interesante en la minería, tratar de replicar lo que ya se está haciendo y a partir de eso derivar la medida de riesgo que nos parecía relevante. Por eso es que
tuve que darme una vuelta un poquito más larga para poder llegar justamente a que vamos a ocupar esta en la medida de riesgo, esta es la forma que vamos a ocupar para poder cuantificar el riesgo de la variabilidad que pueda existir dentro de la ley de los bloques de la mina, ¿sí? Ojalá no los haya perdido en el intertanto. Yo sé que es un poco más denso de lo que me gustaría que fuera, pero traté de explicarlo lo mejor posible. Entonces ahora vamos a lo interesante, vamos a los resultados. Esto pasa un poquito más rápido, ¿ya? Aquí podríamos decir que la parte pesada ya pasó. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue, juguemos con una mina de juguete, juguemos con una idea completamente utópica y real de una mina que es en 2 dimensiones, ¿ya? Y vamos a decir que cada uno de estos cuadraditos que tenemos acá representan un bloque en particular, ¿no es cierto? Y los que son azules son parte de la mina, los blancos no. Entonces, básicamente ese conjunto B larga que les mostré al principio matemáticamente es que aquí está, esto azul es justamente ese conjunto, ¿ya? Entonces, azul significa que es un bloque que yo quiero estudiar dentro de mi modelo. Blanco no me interesa, ¿ya? Entonces tenemos esta mina ficticia. Y además lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Nosotros vamos a concentrar básicamente la beta del mineral, la vamos a concentrar en estos bloques que están acá, digámoslo, que son limítrofes, ¿cierto? Solamente estos bloques de acá, ¿ya? Y además agregamos una ley de presencia sumamente sencilla. Si yo quiero levantar un bloque B en particular, yo necesito levantar cualquier bloque que yo tenga en 45 grados. En otras palabras, si por ejemplo yo me concentro en este bloque que está aquí, yo necesito extraer este bloque y este bloque. Es una regla sumamente sencilla. Entonces se puede entender que si yo quiero extraer este bloque, significa que tengo que sacar la mina completa. Eso es todo. Entonces para este estudio lo que nosotros hicimos fue lo siguiente. Fuimos agregando que entre vamos bajando de nivel, o sea, que entre más difícil sea obtener ese bloque, mayor es el beneficio de poder, que ganaríamos, ¿no es cierto?, en esperanza de obtener ese bloque, ¿ya? Todos estos bloques en azul son básicamente basura, así que ninguno tiene un beneficio positivo, son todo costo, excepto estos bloques que están acá. Y lo que hicimos fue que este bloque de aquí tiene variabilidad 0. En otras palabras, ese bloque siempre nos va a entregar un beneficio, siempre, ¿no? Es imposible que no nos dé. Y lo que nosotros fuimos haciendo fue gradualmente aumentando la variabilidad del beneficio conforme íbamos bajando en el nivel de la mina, ¿sí? Entonces, no se preocupen de esto, es un vestigio. Si nosotros aplicamos el modelo que nosotros llamamos Nested Pit, ¿no es cierto? Pit anidado, el clásico, nosotros lo que fuimos haciendo fue multiplicar el valor o el precio, ¿no es cierto?, del mineral en este momento, multiplicarlo por un cierto factor. En este caso es, esto tienen que leerlo como 1 menos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo el precio original, o sea, beta igual 0, o sea, el precio lo multiplico por 1 menos beta, beta igual 0, entonces el precio es 1 menos, multiplicado por 1 menos 0, 1, ¿no es cierto? Entonces tengo el precio original, y el precio es suficiente para decir, mira, explota toda la mina, explótala toda, completa, no te preocupes, ¿ya? Eso es lo que significan todos estos números en 1. Y conforme nosotros fuimos disminuyendo el precio, aumentando el riesgo, por eso lo tenemos como 1 menos beta, para que se entienda que cuando nosotros aumentamos beta, aumentamos la aversión al riesgo del tomador de decisiones, o sea, nos encontramos con un precio menor, para que también tengamos la misma lógica con el factor alfa que se llama en la entropía. Entonces, digamos, cuando el precio está a la mitad, me dice, no te conviene explotar nada de lo verde, quédate solamente con el pito rojo. Solamente explota estos bloques de acá. Eso es lo que tienes que extraer de la mina. Y si el precio está por sobre, o sea, está por debajo del 30% del valor original, no saques ningún bloque de la mina. Súper sencillo. Y también tengo la posibilidad, aquí tengo pits anidados como les mencionaba, porque si yo quisiera extraer el conjunto verde, yo tengo que pasar por el rojo. No me voy a encontrar con ninguna sorpresa o encontrar otro conjunto de bloques que no son aledaños están contenidos en este conjunto verde. Esto es lo que nosotros esperábamos encontrar utilizando pit anidado. Interesantemente, obviamente aquí les muestro 3 valores, pero lo que nosotros fuimos haciendo es gradualmente cambiar el valor de beta. Y estos fueron los saltos discretos que se dieron, fueron saltos completamente enormes que se dieron en la configuración de los pits. O sea, no fue como, por así decirlo, no fue que nosotros cambiando el valor de beta no encontramos nada entre medio. Efectivamente, no encontramos nada.
pero fuimos buscando valores de beta. Con nuestro approach, nos dimos cuenta que fuimos encontrando distintos bits a distintos valores, ¿no es cierto?, de cómo la variabilidad de estos bloques que les mencionaba iba cambiando. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos en cuenta las variabilidades originales, interesantemente dice, mira, si tomas el caso que es neutro el riesgo, el alfa igual 0, que es exactamente el mismo, el beta igual 0, encuentras exactamente el mismo bit que quieres extraer utilizando la lógica de bit anidado que tienes en estos momentos. Conforme vas cambiando el valor de alfa, nos dimos cuenta que, por ejemplo, con alfa igual a 0.1, el bit que vamos a extraer está representado por todos estos dos de acá y todo este triángulo que está aquí. ¿Ya? Con alfa igual a 0.5, extraemos exactamente el mismo bit que teníamos antes con la mitad de precio. Y con cualquier alfa sobre 1, siempre extrae estos bits de acá. Esto es súper interesante, porque si ustedes recuerdan lo que estábamos viendo en el caso anterior, si teníamos valores de beta muy altos, decía no extraigas nada. Aun cuando en la configuración de la mina sabíamos que este bloque sí pagaba. O sea, extraer esto sí nos entregaba un valor futuro. Un valor que nosotros queríamos. Pues por eso construimos esta mina, este ejemplo juguete de esta manera. Y pueden ver cómo es que estos bits se fueron contrayendo. En otras palabras, se transformaron en bits también de configuración anidada, conforme la variabilidad de estas variables de la ley de cada uno de los bloques iba aumentando. O sea, 2 veces la variabilidad del bloque, nos damos cuenta que estos bits se fueron contrayendo y fuimos obteniendo resultados mucho más tight, ¿no es cierto? Más pequeños, para decirle al tomador de decisiones, no arriesgues mucho. Misma manera es si es que aumentamos 10 veces la variabilidad de las variables, me dice, si es que estoy en el caso neutro, en el caso bit anidados con alfa igual 0, simplemente extrae todo. Y cualquier valor positivo de alfa me dice, no te preocupes, solamente extrae estos bloques que están acá. Entonces, interesantemente, esta forma de pensar toma el valor futuro de una manera totalmente distinta a si nosotros estuviésemos simplemente jugando con el precio. Eso nos pareció sumamente interesante dentro de los resultados. Y ahora, lo que queríamos ver nosotros es qué pasa si lo tomamos con una mina real. Lamentablemente, por un tema de tecnología en el momento, no podíamos trabajar con minas muy grandes, y una de las que nos pareció muy interesante y que el mismo profesor Moreno ya tenía la información, era la mina que está en la mina andina, ¿cierto? Que está en Río Blanco. Y nosotros estábamos tomando una representación que se tenía de cerca de 26.400 bloques, y donde, gracias al estudio geológico que se habían hecho, nosotros teníamos alrededor de 120 escenarios de información sobre las posibles leyes de cada uno de los 26.400 bloques. Así que nos pareció, por lo menos, un caso suficientemente interesante para aplicar y digamos, ver qué resultados obtenía. Ahora, este gráfico, honestamente, no dice mucho. Me voy a centrar netamente en la tabla y no se preocupen que ya estamos llegando al fin de la charla. ¿Qué estamos mostrando acá? Estos son la tabla de los resultados utilizando el mismo modelo de Nested Pit clásico y el modelo que estamos proponiendo, que es el caso entrópico, ¿cierto? Recuerden, cuando nosotros tomamos 0, estamos tomando en cuenta el caso donde estamos simplemente utilizando nuestra idea de riesgo nulo, ¿cierto? Entonces, ya hay una diferencia importante. Si yo tomo el approach determinista sin ningún tipo de lógica respecto a la incertidumbre del escenario, y frente a un modelo también que neutro el riesgo, pero con incertidumbre, ya vemos una enorme diferencia en la cantidad de bloques que estamos trayendo. Desde 15.000 pasamos a 21.000. Y además vemos una mejora en la cantidad de beneficios esperados. Una cantidad negativa es buena, porque recuerden que estamos minimizando costos, entonces un costo negativo para nosotros es profit. Vemos una importancia ya de cuánto estamos sacando, ¿ya? O sea, en términos de dinero. Solamente por cambiar el paradigma de un modelo determinista a un modelo de incertidumbre. Pero conforme nosotros fuimos aumentando el riesgo, en otras palabras, multiplicando el factor 1 menos 0,1, 1 menos 0,2, de nuevo, acá está la mitad de precio, ustedes se pueden dar cuenta cómo fue cayendo rápidamente la cantidad de bloques que nosotros íbamos extrayendo, y así también cómo iba cayendo el beneficio obtenido por esos bits que íbamos obteniendo.
Y otra cosa interesante, lo que estamos poniendo acá, es el que se llama el coeficiente de variación. O sea, ¿cuántas veces cae este valor promedio dentro de la varianza de los posibles resultados? Porque si bien este modelo está tomando este resultado determinista, en el mundo real tenemos incertidumbre. Entonces, si tomáramos esta solución a partir de un mundo determinista hacia un mundo con incertidumbre, vemos que la variabilidad de los resultados va aumentando, algo que nosotros no queremos, que eso es terrible porque significa que este 24 está asociado a que existe un 8,1%, digamos, de que la variabilidad es suficientemente grande, ¿ya? Que este valor de acá representa el 8,1% de la variabilidad. Resultados de nuestro modelo entrópico, interesantemente, nos dicen que efectivamente conforme íbamos aumentando esta versión al riesgo, íbamos también viendo una disminución de la cantidad de bloques a sacar, es esperado, y que también todos estos pits que íbamos obteniendo eran anidados, que también era lo que nosotros queríamos, obviamente. Y podemos ver cómo es que el valor digamos, de los beneficios futuros, promedio, no iba bajando de manera tan drástica como en el caso anterior, y también que la variabilidad de estos resultados se mantenía básicamente estable. De hecho, desde un mundo neutro al riesgo a un mundo más adverso al riesgo, vemos cómo la variabilidad fue cayendo. ¿Ya? Obviamente quizás el porcentaje es pequeño de variabilidad desde sí, y además que lo que cayó tampoco es muy importante, pero de nuevo estamos viendo la interacción de 21.000 posibles bloques. Y estos resultados también dijeron, ok, pero ¿existe alguna diferencia dentro de los bloques que estoy extrayendo? Lo que hicimos fue meter toda esta información dentro de un software de representación, digamos, gráfica, y nos pudimos dar cuenta que queríamos comparar cómo era la extracción de cada uno de estos modelos y poder también justificar, sí, estamos haciendo algo distinto. Si se pueden dar cuenta, los bloques rojos son lo que nosotros extraemos a partir de los dos modelos al mismo tiempo, pero el modelo entrópico está extrayendo estos bloques que están en esta parte de la mina, mientras que el modelo de pits anidados se está concentrando en este sector únicamente. Esos dos colores de ahí son únicos para cada modelo. También para demostrar que efectivamente este modelo que estamos presentando se concentra en partes distintas de la mina, en partes donde la variabilidad puede ser, digamos, menor para poder evitar fluctuaciones enormes dentro de los posibles beneficios futuros. ¿Sí? Entonces también fue una conclusión bien interesante, en realidad una observación más que una conclusión, porque esperábamos ver algo así. Entonces, a modo ya de finalizar y poder dar un respiro a todos ustedes, es que lo que nosotros quisimos es tratar de entregar una forma distinta de pensar en el problema del pit final. Es un problema clásico, es un problema que probablemente cualquier persona del mundo minero me pueda dar una cátedra mucho más trabajada que la que yo di, y me disculpo de antemano si es que cometí algún tipo de infracción dentro del vocabulario minero, de nuevo, dentro de mi experiencia, la admito 100%. Y lo que nosotros queríamos era tratar desde un punto de vista completamente inocente, tratar de ver si podíamos reproducir lo que nosotros creemos, nos gustaría ver en una medida que pueda representar el riesgo como un número y que tenga sentido en el mundo minero, ¿no es cierto? Y lo interesante es que pudimos ver que nuestro modelo funciona incluso para minas que podríamos considerar relativamente pequeñas, pero con una cantidad importante de variables binarias. Esto no estaba en esta versión de la presentación, pero después lo pudimos hacer para una mina que tenía 300.000 variables y aún así encontrar resultados, lo cual también fue muy interesante. Y una de las cosas que nos gustaría trabajar a futuro, quizás después de mi postdoctorado, es quizás ver posibilidades de poder resolver este problema de manera mucho más rápida que hacerlo simplemente de una manera un poco naive como lo estábamos haciendo. Quizás algún tipo de investigación respecto a cómo ayudar a este modelo a resolverse de manera más rápida, porque ya nos parecen resultados suficientemente interesantes. Así que desde ya les agradezco muchísimo su atención, espero con ansias las preguntas y de nuevo me disculpo frente a mi experiencia en el mundo minero, pero es un mundo que he encontrado muy apasionante y que hasta el día de hoy me gustaría seguir dedicándole más tiempo a investigación. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Gianpiero, por compartir tu experiencia y tus conocimientos hoy día con nosotros. Oye, antes de avanzar a las preguntas, quiero presentarles también a mi colega David Vargas,
que es el director de Innovación Abierta en Minería. Voy a dejar de compartir un minutito Sí, adelante. la presentación para que nos veamos todos. Como dije, él es el director de Innovación Abierta en Minería de OcoWork. Gracias, David, por acompañarnos hoy día también. Y Gracias, ahora, Andrea. y ahora voy a compartir contigo, Gianpiero, un par de preguntas que ya tenemos. Los dejamos a todos los demás espectadores súper invitados a hacer las preguntas que estimen convenientes. Mira, tenemos a Ciro Alegre que nos dice, buenas tardes, Ciro Alegre desde Lima, Perú. Mira, tenemos invitados Mira, internacionales hoy. genial. La versión al riesgo en el análisis que desarrolla, ¿ha considerado el desarrollo e incorporación de algún algoritmo a fin de estructurar modelos predictivos para los problemas sociales y ambientales para el análisis de proyectos mineros? Uf, enorme pregunta. Enorme pregunta. Muchas gracias, Ciro, por la pregunta, naturalmente. Si no me equivoco, creo que me he topado con él en alguna de las charlas que hemos tenido en minería en Chile. Puedo estar equivocado, puedo estar confundiendo el nombre, pero muchísimas gracias por la pregunta. Mira, Ciro, lamentablemente debo decir de manera bastante tajante que no. Aun cuando nos parecen, como lo mencionaba desde un principio, estos pueden ser fuentes de incertidumbre que obviamente van a afectar todo lo que tiene que ver con el planeamiento, digamos, de futuro de la explotación de la mina y de posibles fluctuaciones dentro del trabajo y los resultados, porque hasta ahora nosotros estamos trabajando con un modelo que solamente tiene incertidumbre en la ley y eso es sumamente sesgado. Ahora bien, esto fue un primer approach dentro de lo que nosotros queríamos trabajar, porque tenemos también investigación de una autora desde Australia, de nombre Margaret, la verdad es que ahora se me fue el apellido, pero ella ya ha trabajado en conjunto con mi ex tutor de tesis, profesor Fernando Pagnoncelli, y ella también tiene justamente modelos que tratan este tipo de variables, este tipo de conflictos que no solamente tengan que ver con, bueno, de hecho es problemas sociales y ambientales, porque trató temas de huelga y también trató temas de condiciones de suelo en algunos digamos, en los espacios de trabajo. Y el problema digamos, de la investigación en ese punto en particular es que no permite porque son variables que tienen muchísimas posibilidades y el estudio que hicieron ellos no dio para muchos periodos, por así decirlo, como a futuro poder estudiar lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que hemos estado hojeando para investigación futura es justamente cómo poder resolver ese tipo de problemas utilizando programación dinámica estocástica, que sería uno de los objetivos. Así que lamento decir que no toman en cuenta ese tipo de variables. Eso sí, sí encuentro que es un estudio que puede ser muy interesante y está dentro de lo que queda como investigación futura y quedó como un pequeño remark dentro de mi tesis. Lamento no poder ayudar. Perfecto, mira, y el mismo Ciro nos hace otra pregunta, dice, en el desarrollo de su análisis, ¿han podido implementar algún sistema experto de red neuronal a fin de hacer estas evaluaciones en tiempo real, considerando los sesgos de los modelos de recursos, puesto que estamos frente a estimaciones, solo estimaciones de ley y tonelaje? Ok, eso sí lo puedo contestar, sí. Mira, dentro, sí, dentro de las evaluaciones que nosotros tuvimos, teníamos, por así decirlo, queríamos ver dónde son los posibles puntos en donde, por ejemplo, herramientas más metaheurísticas nos pudiesen permitir resolver este problema de manera más fácil y considerar futuras, digamos, complejidades más altas respecto a la posible obtención de soluciones. No solamente para poder resolverlo en tiempo real, sino también para poder resolverlo en un tiempo más razonable, porque la verdad las cosas es que resolver este modelo ya 26.000 variables, quizás no se resolvían muy poco, en lo que podríamos considerar un tiempo largo, eran 10 minutos más o menos. Podríamos pensar de que podemos resolverlo con un lag de 10 minutos, pero aún así empezamos a estudiar, a ver, cuento corto, sí, lo consideramos, vimos la posibilidad de usar redes neuronales para poder resolver este problema mucho más rápido. El tema es que se nos escapó un poco el scope del proyecto y tenía que realmente cerrar el proyecto en algún lado. De nuevo, también está dentro de la proyección de posibles, digamos, áreas de investigación futuras, pero sí este tema lo trabajamos un poco más y te puedo adelantar que uno de las... básicamente te puedo decir que estuvimos trabajando harto con
lo programamos en Python, que tiene herramientas de justamente resolución de este tipo de problemas, como obtención de perceptrones y etcétera, muchísimo más rápido de lo que nosotros habíamos considerado. De hecho, que dentro de que nosotros trabajamos, todo nuestro código está en Python. Así que sí, es algo que también tengo pendiente, pero viste justo en el clavo en las aristas que tenemos pendientes en futura investigación. De nuevo, lamento no poder darte una respuesta mucho más trabajada. Pero gracias por las preguntas. Perfecto. Ahí justo Ciro nos está diciendo excelente, muchas gracias por la respuesta. Así que... Muchísimas gracias a ti por las preguntas, son muy buenas. Oye, ahora le doy un pase a David, que también quería comentarnos algo. Oye, buenas tardes a todos. Felicitaciones por tu trabajo. Bueno, dijiste varias veces, disculpen por no ser minero, pero yo creo que has hecho un gran trabajo, además que también es sponsoreado por una persona que tiene mucha experiencia en minería. Lo nombraste varias veces a tu profesor Eduardo Moreno. Sí. Y hay que destacar que Eduardo Moreno en el 2007 ganó un premio, el Premio Nacional de Transferencia Tecnológica, un trabajo de Open Mind Planner. De hecho, es importante destacar esto porque la investigación y acá la colaboración pública-privada, y ahí destacar el trabajo que está haciendo Codelco y también que hace el Estado, porque muchas veces se piensa que el emprendimiento y la innovación es solo el trabajo de emprendedores, que yo soy emprendedor, que no sé, porque no, se visten de una manera distinta y que empiezan como fuera de la caja y que se les ocurren ideas brillantes. Pero realmente si nosotros queremos ir a investigación tecnológica, la inversión pública es fundamental, y hay una autora que lo destaca, que es Mariana Mazzucato, que lo destaca muy, con un claro ejemplo, que es quién financió tu iPhone. Ella lo destaca y destaca que tanto el Internet como el GPS, incluso Siri y el touchscreen, fueron tecnologías que se desarrollaron con fondos públicos americanos en instituciones públicas, además, tanto instituciones del Estado como universidades. Y de hecho, la investigación esa del doctor Eduardo Moreno, el Open Mind Planner, hoy día es un módulo, entiendo, dentro de la plataforma de Deswik, que es un software de planificación minera. Entonces, un claro ejemplo de cómo una investigación que viene desde la universidad con fondos estatales, que gana después un premio de transferencia tecnológica, pues pasa a ser aplicado por una empresa. Entonces, en ese sentido, tú estás siguiendo, como tú mismo lo dijiste muy bien, que te pones sobre los hombros de grandes, y esa es la investigación. Uno siempre en la investigación se va poniendo sobre el trabajo de otros, y es muy bonito reconocerlo. Me gustaría saber hacia dónde va tu aplicación práctica, porque en un momento tú dijiste, yo soy ingeniero industrial, y si esto tiene que ser aplicado, si no, no sirve. ¿Hacia dónde estás mirando la aplicación práctica de tu trabajo, quizás proyectándolo en tu postdoctorado hoy día en Estocolmo? Mira, uno de los objetivos que yo tuve desde el día 1 fue a ver si es que puedo lanzar el anzuelo y ver si es que... Porque aquí en Suecia hay mucha extracción de mineral de hierro. Aquí tienen fábricas digamos, de tecnología de armamento y de guerra. Y justamente por eso la extracción del mineral de hierro es sumamente importante. Lamentablemente no he tenido mucha suerte en la búsqueda de alguna especie de contacto frente a posibles personas o, digamos, empresas que estén interesadas en poder, de manera completamente gratuita. O sea, es simplemente una colaboración con la universidad en la que estoy trabajando, en la KTH, para poder ver si es que podemos, ok, tienen ustedes un proyecto donde quieran evaluar qué es lo que ocurre. Y eso es algo que tengo sumamente pendiente, y de hecho lo que menciona Ciro en su pregunta, que es lo otro que he estado de alguna forma rascándome en la parte detrás de mi cerebro, ¿cómo podemos extender esto o también tratar de ver cómo podemos hacerlo para resolverlo de manera más rápida? Lamentablemente tengo que ser, digamos, estoy trabajando acá bajo también otras condiciones, en el sentido de que tengo objetivos que cumplir. Entonces la verdad es que la investigación que estoy realizando hoy en día me tiene un poco atado de manos, pero son cosas que sí o sí tengo pendientes. Y por lo menos aquí mi supervisor le encantó este tema cuando lo presenté, le pareció súper interesante, y él me ha ayudado también a encontrar por lo menos contactos a los cuales preguntarles, oye, ¿te interesa si lo pudiéramos ver? ¿Te interesa un desarrollo? La respuesta ha sido negativa, pero también de alguna forma igual le echo un poco la culpa a lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Así que paciencia nomás. Por lo menos creo yo que ese es el camino. Gracias. No, ni problema, gracias a ustedes. Felipe, antes de que cerremos, no sé si quieres hacer algún comentario. Sí, o sea, quizás preguntarle a Giampiero, y bueno, ahí te comento que nosotros lanzamos una iniciativa con
SMI, el Swedish Mining Innovation, que precisamente estamos conversando con LKAB y Boliden. Además de acercarnos al ecosistema local, digamos, tecnológico y de emprendimiento de Suecia. Así que probablemente, Gianpiero, tenga harto sentido ahí tener un follow-up de esa pregunta muy buena que hizo recién David. Ahora, si dependiera de ti y tú pudieras elegir, y tú te vieras también como estos gigantes sobre los cuales se construye el conocimiento, ¿para dónde crees tú que cualquiera sea el equipo que lo continúe, debiera continuar la línea de investigación? Porque ahí yo creo que hay que reconocer el valor del equipo de la universidad donde tú empujaste el programa, que está muy conectado, ¿cierto?, con la aplicación y con la industria. Sí. Y si para ti fuera casi una pregunta abierta en que tú digas, bueno, que alguien más continúe, ¿cuál sería el siguiente paso? Oye, bienvenido. Si es que a alguien le interesa esto, feliz que me contacte. Pero yo creo que el siguiente paso iría sí o sí en las dos direcciones que el estimadísimo Ciro mencionó. Uno es mejorar la tecnología de cómo resolver esto de manera más rápida. Quizás no obtener la solución óptima, pero sí lo más aproximado posible, que es una de mis inquietudes. Es algo que sí o sí tengo ganas de desarrollar. En estos momentos quizás no he podido tener el tiempo para poder hacerlo de la manera o de la forma que me gustaría, pero sí o sí es algo interesante porque es justamente lo que, por ejemplo, el profesor Moreno está realizando justamente con este software, ¿no es cierto? Eso sería sí o sí una. Y la segunda es este otro aspecto en donde me gustaría ver qué conclusiones o qué consecuencias tendría obtener las soluciones de estos pitanidados que nosotros obtenemos mediante esta nueva medida y ver qué es lo que ocurriría con los algoritmos que vienen después, con las heurísticas que vienen después. Por ejemplo, de obtener las fases banco y después tratar de desarrollar el plan de explotación de la mina, ahora sí a lo largo del tiempo. Esa es otra evaluación que tengo muchas ganas de revisar respecto a cuál sería la diferencia entonces de haber trabajado con el pitanidado clásico frente a esta nueva herramienta y cómo las soluciones cambiarían. Eso sería algo realmente interesante. Yo creo que por lo menos le daría más valor o finalmente dejaría en el entierro completo lo que nosotros propusimos, porque se puede dar, siempre está el miedo, ¿no es cierto? Pero digamos, hay que hacerle frente a eso y decir, ok, encontramos cierto valor, ¿cuál es? No simplemente quedarnos en esto, en el primer resultado. Sí, yo creo que esas serían dos aristas sumamente interesantes de investigar. Perfecto, ¿no? Y quizás comentar la respuesta que da Gianpiero, Andrea, David, con la novedad de que nosotros ahora en enero vamos a lanzar la siguiente versión del Piensa Minería, con foco, ¿cierto?, en tesis de doctorado, por lo tanto en gaps de conocimiento importantes. Entonces es también el mostrar que hay una aposta. Que por supuesto es importante la ruta que esta misma investigación que Gianpiero ha ido llevando y cómo esto va progresando, pero que también puede ser que otros investigadores, otros estudiantes puedan tomar estas ideas y continuar empujándolas. Y ese era mi comentario final, agradeciendo mucho ahí el entusiasmo y la pasión que transmite Gianpiero y no se disculpe tanto, si a veces las cosas tienen que ser complejas y hay que ahí el resto se tiene que subir a esa complejidad y hacer el esfuerzo. Así que muchas gracias por la charla, Gianpiero, y a Andrea y David, a OcoWork por la invitación. Perfecto, muchas gracias a ustedes, nuestros invitados que nos acompañaron hoy, Felipe y Gianpiero. Gracias a ambos por compartir con nosotros hoy día, también a David, y sobre todo agradecer a la audiencia que se conectó hoy, a los que estuvieron en Zoom, a los que estuvieron también en Facebook. Muchas gracias nuevamente a todos. Antes de cerrar, los quiero dejar súper invitados a que nos sigan en las redes sociales, donde nos van a poder encontrar como OH Cowork. Ahí van a poder enterarse de todas las próximas instancias de charlas de todo tipo que estamos haciendo habitualmente. Y nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con este ciclo de charlas de Piensa Minería, así que atentos para que conozcamos más proyectos apoyados por Codelco. Chao. Muchísimas gracias. Chao Felipe, chao Gianpiero. Chao a todos, que estén estén muy bien. Que estén muy bien.